Hola a todos y todas. Vamos a hablar un poco sobre feminismo como teoría política. Bueno, vamos a intentar comenzar definiendo. Según Jerry Stoker, que habla un poco de los enfoques de la ciencia política, dice que el feminismo ha tenido un impacto considerable dentro de la disciplina porque ha permitido que se revisen ciertos elementos consolidados dentro de la ciencia política. Por ejemplo, enfoques normativos, enfoques institucionalistas, conductistas, han tenido que aceptar que no habían considerado al género como parte del estudio de sus enfoques. Ahora, ¿qué es el feminismo? Bueno, Judith Butler en su última visita a Buenos Aires, a la Universidad 3 de Febrero, en una entrevista ella dijo que es un movimiento que tiende a la igualdad, busca la igualdad. En realidad surge como un movimiento de mujeres para mujeres, pero en la actualidad trasciende los géneros. Porque también busca, erradicar la violencia. Ok, para poder explicar al feminismo y a cómo ha ido creciendo y diversificándose, como dice Judith Butler, vamos a hacer un pasaje histórico. Y para eso vamos a tener que hacer referencia a la periodización que más se conoce, más difundida está, que es la periodización de lo que hoy sabemos que es la historia del feminismo estadounidense. Ok, comprende 3 oleadas. La primera es la de las sufragistas, es decir, estas mujeres que peleaban por sus derechos políticos, económicos y a su vez de acceso a la educación, y donde el hito más importante o el acto más importante es el acceso a el voto. Ok. Luego viene una segunda oleada que se caracteriza por un feminismo radical. Acá se estudia, digamos, las raíces del patriarcado y la necesidad de la mujer de salir de su dominación. Tiene un eslogan que es lo personal es político. Ese eslogan nos resuena bastante en la actualidad, ¿no? Acá se pelea por el derecho al aborto y el hito, digamos, es un caso donde, gracias a la resolución de ese caso, en 1973 se despenaliza el aborto inducido. Ok, lo importante de esta segunda ola es que va a haber un cuestionamiento a la idea universal del feminismo, como si todas las mujeres fuesen homogéneas y tuviesen las mismas necesidades, que en la realidad no es así. Y que ha sido el puntapié para la diversificación que existe hoy sobre el feminismo. En ese momento en Estados Unidos las mujeres negras, las mujeres lesbianas, las mujeres socialistas empiezan a cuestionar esto, porque en realidad se buscaba la reivindicación de derechos de una mujer blanca, cisgénero y que era tomada como, digamos, oprimida sexual y reproductivamente. Es como que se quedaba corto el movimiento. A su vez va a aparecer el movimiento LGBT y surge la teoría queer. Entonces, al interior del feminismo ya no se va a poder hablar de un feminismo, sino que van a ser muchos feminismos. Va a haber una diversidad de género y se va a cuestionar algo que nunca antes se había cuestionado, que es el binarismo, esta idea de hombre-mujer. Bueno, vamos a hablar de una tercera ola que se va a dar a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y tiene que ver con
las denuncias por acoso y abuso sexual. Por ejemplo, el hito va a ser el caso de Anita Hill en 1991, que denuncia haber sido acosada por Clarence Thomas, que en ese momento era una persona de poder, estaba candidateado a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y en ese sentido, y gracias a la instrucción de la tecnología y las redes sociales, donde se desarrolla el ciberfeminismo, van a surgir movimientos que van a hacer esta clase de denuncias de poder, digamos, como el Me Too y el Time's Up. Ahora, la intrusión del ciberfeminismo, digamos, estas denuncias virtuales, algunos lo toman como una cuarta oleada, pero al haberse diversificado tanto los feminismos en la segunda ola, ya no se puede seguir una línea. Por ende, esta idea de ola quedó caduca. Ok, para continuar con la idea de diversificación de los feminismos, hay que hablar de América Latina. América Latina tiene su propia genealogía del feminismo latinoamericano y donde Stephanie Rivera Berrús habla de 5 etapas diferentes, no completamente, pero diferentes a las olas estadounidenses. Entonces, la primera etapa hace referencia a ciertas ideas de emancipación de la mujer que fueron desarrolladas antes del siglo XX por pensadoras y escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras, como, no sé, Juana Manso. Si bien no eran feministas, porque esa es una idea del siglo XX, sí hablaban de la emancipación de la mujer. Ahora, una segunda etapa que comienza con el principio del siglo XX y coincide con la ola estadounidense, la primera ola estadounidense, habla del movimiento sufragista. Es decir, la lucha por el acceso a la política, a la economía y a la educación. Y, por ejemplo, en la Argentina se va a consolidar a través de la ley 13.010 el 23 de septiembre del 47, en época peronista, en el gobierno peronista. Ahora, muchos relacionan a esa concreción a Eva Duarte, de Perón, pero no tiene que ver solamente con su accionar, sino que mucho antes de ella ya venían las mujeres desarrollando o empujando para que esto sucediera. Como por ejemplo Julieta Lanteri, Elvira Rawson, entre otras tantas. Muy bien, una tercera etapa es la que va desde 1950 a 1970-80 en algunos casos, que esta filósofa Stephanie Rivera ha llamado los años de silencio. Y esto tiene que ver con que si bien las mujeres de esa época incrementan su participación en diferentes partidos políticos, en realidad ninguno hacía referencia a demandas feministas. Y consideremos que en este periodo en América Latina están regidos por gobiernos militares. Bueno, después viene una cuarta etapa que es entre los 80 y los 90, que hace referencia a la transición de estos gobiernos militares de facto hacia los gobiernos democráticos. En esta etapa, número 4, se va a dar la emergencia de los feminismos en toda América Latina. Van a surgir feminismos liberales, es decir, que tienden a la igualdad y a la no discriminación, o sea, es como son muy sutiles, no apuestan a la libertad o a la liberación y a la resistencia de las mujeres. Estamos en un contexto neoliberal. A partir de acá se va a teorizar, porque el colectivo de mujeres se va a ver muy afectado por el neoliberalismo y va a surgir el concepto de feminización de la pobreza. Digamos como que se comienza a escribir, a producir y a movilizar
por temas como la liberación de los cuerpos, por un lado el aborto, por otro lado el derecho a la maternidad y a la autonomía sexual. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, va a ser en 1986 donde va a surgir el primer encuentro nacional de mujeres. De hecho, el número 35 se iba a dar este año en San Luis y fue cancelado o fue postergado, creo, para el año que viene por el contexto que estamos viviendo. Es importante considerar que esta cuarta etapa, en el retorno a los gobiernos democráticos, se va a dar el feminismo en el contexto académico. Entonces van a surgir, digamos, conceptos de género, empoderamiento, etc. Y al inicio del siglo XXI va a surgir, que es en la etapa que estamos, la quinta etapa. Y tiene que ver con la reacción al feminismo liberal. Se va a cuestionar el feminismo liberal porque en realidad los feminismos que surgen en la actualidad son disidentes, están en contra de las políticas neoliberales, son decoloniales, antirracistas y antipatriarcales. Rita Segato habla de género y colonialidad. Ella se sitúa al interior de las comunidades indígenas para hablar de género y dice que existe el patriarcado dentro de las comunidades indígenas y a su vez en las comunidades afroamericanas, pero es de baja intensidad. No es igual el patriarcado de los estados modernos. Dice que existe una dualidad jerárquica, es decir, hay un ámbito público, un ámbito privado y uno es superior al otro, pero ambos tienen entidad ontológica y a su vez política. Es decir, que el espacio doméstico, si bien es inferior, tiene capacidad de autodefensa y de autotransformación. El género dentro del Estado moderno es binario, es decir, mientras que el género dentro de la comunidad indígena es complementario, es dual, el género en el Estado moderno es binario, es decir, superlativo al otro. Uno reemplaza al otro o uno invalida al otro. Esa es la división o la diferencia general. Después habla del Estado moderno y dice que el Estado le da a estas comunidades con una mano lo que le quita con otra. El Estado colonial debilita las autonomías de las comunidades y las desarticula, tanto sus instituciones como sus redes de defensa en el caso de las mujeres, y después llega con su misión modernizadora, civilizadora, a dar una solución ante, por ejemplo, situaciones de violencia, etc., cuando este mismo Estado es el que desarticuló la estructura de defensa que tenían esas mujeres. Y el proceso de colonización es violento. Al haber un resquebrajamiento, por un lado lleva a los hombres a un estrés y a su vez a las mujeres a relegarse completamente a la vida privada y a su vez a considerarse un objeto. Segato nos dice que tanto los genocidios como los feminicidios son producto de la modernidad colonial, porque hay un espacio de impunidad que se genera con estos espacios residuales privados, es decir, estas esferas domésticas, donde no se mete lo público, digamos. Y que la comunidad frente al Estado en relación a sus derechos
debería encauzarse de esta manera. Los estados deberían, en vez de imponer sus leyes, restituir las jurisdicciones a los fueros comunitarios y devolverle la capacidad de cada pueblo de desplegar su propio proyecto histórico. Bueno, creo que eso es todo. Espero que hayan comprendido. Les mando un beso grande.